Hola, soy Harley Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a nuestra videoconferencia con nuestra fundadora y presidente Helga Sepp-LaRouche. Hoy es el 25 de junio del 2020. Tenemos algunos puntos de crisis que son absolutamente urgentes que hay que cubrir. Helga, comencemos con el coronavirus, ya que hemos visto lo que algunas personas llaman una segunda ola, otras dicen que es la continuación de la primera ola. ¿Qué idea tienes sobre esto? Creo que también es algo para aquellas personas que se han creído la idea de que esto es como una gripe o que esto no es realmente una pandemia. Desafortunadamente, la realidad le dirá a la gente que esto es un virus muy peligroso que está sufriendo mutaciones y la OMS acaba de anunciar que para este fin de semana habrá alrededor de 10 millones de personas infectadas y medio millón de personas habrán muerto. La situación está realmente fuera de control en muchos lugares. Creo que ahora hay epicentros en las Américas, Chile, pero también en los países de mayor población como Brasil, India, Nigeria, Estados Unidos. En Estados Unidos también se encuentra en los estados más poblados, California, Texas, Florida. La situación se está volviendo muy grave y se advierte que en aproximadamente 2 semanas varios estados podrían quedarse sin las unidades de cuidados intensivos y luego, naturalmente, las tasas de mortalidad aumentarán de manera significativa. Así que se ha hecho un llamado urgente para construir más de esas instalaciones. Ahora, creo que esto era de esperarse, porque no todo esto habría sido necesario, porque no todas las personas siguieron las medidas que se recomendaron de usar máscaras y el distanciamiento social. Hubo gente que corrió a las playas, gente que fue a las grandes manifestaciones. Este es el precio que toda la sociedad tiene que pagar por ello. Así que esto está empeorando y se predice de que esto puede durar por lo menos otro año o tal vez 2 años. Y luego no hay garantía de que el virus no sufra mutaciones y las vacunas sean inservibles. Así que lo que hemos señalado desde el principio es que lo que causa la pandemia no es el virus, sino la falta de un sistema de salud decente en cada país. Porque si se tuviera el tipo de sistema de salud que tenían los chinos en Wuhan, y si se hubieran aplicado este tipo de métodos rigurosos desde el principio, se puede evitar la propagación del virus. Pero ahora va mucho más allá de eso y tiene consecuencias muy, muy graves, como se puede ver en Alemania, que estaba relativamente bien. Ahora tiene varios brotes del COVID-19 en los mataderos y en las empacadoras de carne. Como el caso que ha causado mayor impacto en este momento está en Reda, Wiedenbrück, el matadero Trenies, y como consecuencia ahora toda la región hizo un cierre de emergencia y la gente está muy molesta. Permítanme continuar un segundo en este caso, porque ahora está muy claro que fueron las condiciones de vida y el ambiente de pobreza en que viven esos trabajadores de Rumania, principalmente, quienes básicamente no podían seguir las recomendaciones en sus viviendas. El Instituto Robert Koch ya hace 2 años había advertido que eran las mismas condiciones de vida de los trabajadores de Europa Oriental las que causaron un brote y una propagación de la tuberculosis, pero nada ha cambiado. Así que si miran esto, pueden decir, bueno, es un virus,
Pero nuevamente, como en los países en desarrollo, fue la política de la Unión Europea la que no desarrolló a los Balcanes y a Europa Oriental, por lo que la brecha de ingresos entre las personas que viven en los Balcanes y en algunos países de Europa Oriental es tan grande que muchos trabajadores allí no ven otra forma de ganarse la vida que ir a trabajar en lo que realmente son sitios de producción que usan el trabajo esclavo. Así que esta es una consecuencia de la política de austeridad de la Unión Europea y de lo que hemos visto que ha destruido a gran parte de Grecia y ha causado condiciones terribles en las naciones del sur de Europa. Y esta es una forma de mano de obra barata. Es lo mismo que el cierre de fábricas e instalar maquiladoras en los países en busca de mano de obra barata hace muchos años. Y ahora es el uso de esta mano de obra barata lo que está contribuyendo a estos casos, porque ese es el común denominador de los brotes en Estados Unidos, donde las plantas empacadoras de carne tuvieron brotes similares. Y esto es lo que ven ahora. Creo que este es el 6º o 7º caso en Alemania. Y realmente señala el hecho de que el desarrollo económico y el mejoramiento de los niveles de vida, mejorar las condiciones sanitarias y de la salud en general, es una necesidad absoluta si se desea vencer esta pandemia. Ya que hablas del declive en el nivel de vida, las condiciones de austeridad, los recortes en la salud pública, recibimos unos informes sobre la economía y el más reciente del Fondo Monetario Internacional no parece como si los llamados planes de recuperación de la Unión Europea y de Estados Unidos van a generar una recuperación. ¿Qué dijo el FMI sobre eso? Bueno, en abril, el FMI pronosticó un colapso mundial del PIB en un 3%. Ahora corrigieron eso y dicen que la economía global se reducirá este año en un 4.9%. Y dan cifras de que Italia, Francia y España se contraerán un 12% y Estados Unidos algo así como un 10%. Alemania más o menos un 10%. Pero entonces el único país que se supone que tiene una tasa de crecimiento es China, con un aumento del 2%. Ahora, eso es mucho menos de lo que solía tener, pero es un hecho que de todas las economías del mundo, China es la única que está progresando. Eso no resuelve el problema por sí solo, porque tenemos una economía global y hay muchos escenarios de los grupos de trabajo de Europa, de Asia, que predicen todo tipo de cosas horribles, que continuará propagándose el coronavirus, los efectos en la economía global, el desacoplamiento entre Estados Unidos y China, el derrumbe de las cadenas internacionales de producción. Pero creo que hay uno en particular de un grupo de expertos finlandés que básicamente describe con bastante precisión lo que sucedió desde septiembre del año pasado, cuando la Reserva Federal empezó las operaciones de los mercados repo y comenzó a bombear realmente estas enormes cantidades de dinero. Luego, los otros bancos centrales hicieron lo mismo. Sin embargo, esto no fue suficiente para reactivar la economía real. Y luego pasaron del peligro actual de una recesión económica de larga duración a lo que llaman una catástrofe económica, que sería la continuación de esta epidemia, las mutaciones del virus, más derrumbes financieros y luego finalmente una corrida bancaria y al final dinero por helicóptero, seguido de un colapso del sistema financiero global. Ahora, eso es obviamente, por un lado, una especulación. Por otro lado, esto es lo que nos espera si no se cambian las políticas actuales. Lo que todos estos grupos de trabajo y estos escenarios dejan de lado, naturalmente,
es el hecho de que existe una solución, pero para implementar esa solución se necesita la voluntad política para hacerlo. Ahora, el Instituto Schiller tendrá este próximo sábado una videoconferencia internacional muy importante que abordará exactamente eso. Plantearemos el peligro que esto representa al mundo de que toda la humanidad perezca o prospere, y la diferencia es que estamos reuniendo los tipos de fuerzas que podrían remediarlo. Ahora, si se deja al lado todos los juegos políticos actuales y los enfrentamientos geopolíticos, ¿cómo resolverían el problema? Yo diría que es obvio que la única forma de resolverlo es que los gobiernos de los países más importantes y más fuertes deben reunirse y deben reorganizar el sistema para abordar todos los problemas que ahora se pueden ver. Ahora, ¿cuáles son los gobiernos más importantes? Son Estados Unidos, Rusia, China, India y luego otros países como Alemania, Japón. Diríamos que aquellos países que tienen economías fuertes deberían unirse y organizar un nuevo sistema de Bretton Woods, deshaciéndonos de esta economía de casino, porque todo este bombeo de dinero de los bancos centrales que se aceleró desde septiembre pasado solo estaba ayudando a mantener la especulación, a mantener un sector bancario totalmente en bancarrota, pero no reactivó a la economía. Lo que debería estar sucediendo es que estos países principales, pero especialmente los 4 países más poderosos, deberían tener una cumbre, deberían declarar una emergencia mundial, porque eso es lo que tenemos. Entonces, deberían actuar como en la antigua conferencia de Bretton Woods, establecer un nuevo sistema de Bretton Woods, en otras palabras, un mecanismo de crédito para otorgar préstamos a largo plazo y luego reiniciar la economía. Elaboramos este programa para crear 1.500 millones de nuevos empleos en todo el mundo, empezando con la creación de un sistema nacional de salud en cada país, y luego usamos eso como punto de partida para superar el subdesarrollo que ha sido la causa de esta crisis. Ahora, eso podría hacerse fácilmente. Y si observan lo que China ha estado haciendo con la nueva ruta de la seda y su ruta de la seda de la salud, ya ha tomado esta dirección. Pero obviamente solo funcionará si los juegos geopolíticos de los que se oponen al ascenso de China, si eso se detiene, y Estados Unidos, Rusia, China, India trabajen juntos, y si encuentran una solución entre ellos, podrían apoyarla estos otros países y muchos más. Ahora, eso debe hacerse y estamos tratando de mostrar el ejemplo en nuestra conferencia, cómo tal cooperación estratégica podría funcionar. Luego, en un segundo panel, tenemos una combinación realmente emocionante de participantes de Estados Unidos, del sector agrícola, de sindicalistas, de productores de las naciones africanas, y toda la idea de que podría de hecho funcionar el crear un programa de recuperación a escala mundial, en la tradición de lo que Franklin D. Roosevelt hizo con el nuevo trato. Y en este momento debe ser mundial y debe enfocarse en el desarrollo de África, porque ese es el continente que necesita la mayor solidaridad internacional y apoyo. Así que eso será nuestra conferencia. Y realmente les surgiría que no solo estén y la miren, participen con preguntas, pero también hay que asegurarse que la existencia de esa conferencia se conozca ampliamente y que informen a sus amigos, a sus vecinos y les pidan que la miren, porque esta es una clara alternativa a todos estos escenarios que solo predicen un derrumbe aún mayor.
porque debemos crear esta alianza de la población que puedan hacer que funcione esta alternativa. Este acuerdo de las 4 potencias que mencionaste fue lo que tu esposo propuso hace más de una década como una solución después del derrumbe del 2008. Ahora, lo que es obvio es que los chinos están haciendo cosas que son diferentes. Eso parece funcionar en términos de restaurar el crecimiento del PIB y de enfrentar el coronavirus. ¿Por qué entonces vemos voces, tales como muchos en el Congreso de Estados Unidos, de Pompeo y Navarro, Steve Bannon, que básicamente piden que haya una guerra contra China? ¿Cuál es la intención que tiene este grupo en contra de China? Es un intento de evitar el ascenso de China, que yo creo que solo es posible si se tiene una tercera guerra mundial, porque como he dicho muchas veces, no se puede detener a un país de 1.400 millones de personas que lleva a cabo la política económica correcta, de detener eso. Así que obviamente lo que está detrás de eso es una estrategia muy infame del acorralamiento y desacoplamiento potencial. Yo creo que los planes actuales de la OTAN de volverse una alianza militar global en el Indo-Pacífico, esto lo acaba de decir el secretario general Jens Stoltenberg en la última reunión de la OTAN. Esto lo promueve todo tipo de estrategas geopolíticos, como el hijo de Zbigniew Brzezinski, quien ahora está promoviendo tales maniobras como un cuartel general de la OTAN en el Indo-Pacífico. Y yo creo que esto es realmente estúpido. Significa que esta gente no ha aprendido en lo absoluto de la historia sobre la manera en que están llevando a cabo el acorralamiento de China, el acorralamiento de Rusia. Creo que las tropas estadounidenses ya empezaron a tener maniobras en las fronteras con Rusia. Así que llevan a cabo este impulso de meter a India a esta combinación del Indo-Pacífico en contra de China. Este tipo de juegos geopolíticos son el tipo de cosas que crean a las guerras mundiales. Y yo hice un llamado en esa ocasión para que Alemania se saliera de la OTAN, porque esta idea de tener una fuerza militar global, donde claramente el ambiente es un cambio de régimen en Rusia, un cambio de régimen en China. Esta no es una política pacífica y realmente les muestra que todos los argumentos a favor de los sistemas antimisiles, que supuestamente era para protegerse de los misiles provenientes de Irán, fue una mentira. Y lo dijimos en ese entonces. Todo mundo que estudió esto se dio cuenta que era una mentira. Pero yo creo que el presidente Trump realmente debería ver eso, porque él se oponía a las guerras sin fin. Él prometió que iba a sacar a las tropas estadounidenses del Medio Oriente y que las traería a casa. Y esto ha estado sucediendo muy lentamente, debido a los que se oponen a sus políticas en su propio gobierno. Pero la idea de convertir a la OTAN en una fuerza militar mundial no es realmente lo que él quería promover cuando fue candidato presidencial en el 2016. Y creo que es el momento de que él revise este asunto. En Estados Unidos también vemos que toman lugar maniobras extrañas. Por un lado, ahora promueven a Susan Rice, que es parte de la facción de los halcones de la guerra en el Partido Demócrata. Tal vez la escoja el vicepresidente Biden para ser candidata a la vicepresidencia. También está esta loca foto mañosa que llevó a cabo Billingsley cuando él se reunió con los rusos para hablar sobre el control de armas en Viena. Ellos tuvieron una larga reunión, pero llevó a cabo, como tú dijiste, este truco estúpido. Esto es parte de lo que estás hablando, ¿verdad? Que continúa la geopolítica en la política estadounidense. Sí, y si piensas qué tipo de políticas ha apoyado Susan Rice en las últimas décadas, cuando ella era secretaria de Estado asistente para África durante el gobierno de Clinton,
Ella tuvo políticas muy malas para África. Teníamos muchos contactos en muchos países que nos contaban sobre eso. Y luego, cuando ella fue consejera de Seguridad Nacional y embajadora ante la ONU para Obama, ella fue una de las personas más guerreristas que te puedas imaginar. Y simplemente la idea de que ella sería vicepresidente si ganara Biden. Biden claramente se está haciendo más viejo. Tiene 78 años. Ha tenido varios problemas últimamente. Así que si de repente Susan Rice fuera presidente, bueno, yo creo que esto sería devastador. Así que la gente debería pensarlo 2 veces si tal cosa es realmente una buena idea. Ahora fue bueno que finalmente, después de todas las tensiones, se llevaran a cabo negociaciones sobre armamentos entre Billingsley y Ryabkov en Viena. Esto fue útil. Creo que duraron 10 horas en total y ambas partes comentaron que fueron útiles y constructivas. Pero este truco de Billingsley de agregar una tercera silla y luego ponerle banderas chinas y luego decir que esto era la silla vacante. Quiero decir, los chinos nunca, en ningún momento dijeron que serían parte de tales discusiones. Así que naturalmente está causando fuertes reacciones. Los chinos dijeron, ¿qué tan bajo puedes llegar? Y yo diría, los hermanos Marx por lo menos eran chistosos, pero esto era simplemente vergonzoso. Y la razón de por qué los chinos no quieren ser parte de tales negociaciones armamentistas es muy clara. Ellos tienen 320 ojivas nucleares en comparación con las 5.800 de Estados Unidos y las 6.315 por parte de los rusos. Así que esto es muy claro. Bajo la actual Guerra Fría, que amenaza en convertirse en una guerra candente, ¿por qué deberían participar en algo que claramente es parte de una contención? Así que esto es solamente una provocación innecesaria y es parte del ambiente. Al igual que O'Brien, el asesor de seguridad nacional, que comparó a Xi Jinping con Stalin. Todo esto está envenenando el ambiente y es realmente algo que no debería engañar a la gente. Desafortunadamente, la gente que es bombardeada con esta propaganda en contra de China simplemente se la cree, lo cual es la intención. Pero la gente debería estar consciente del hecho que la creación de tal imagen del enemigo es una propaganda antes de una guerra. Y eso podría llevar a un resultado que no es bueno en lo absoluto. Y es interesante que esto continúa ahora, cuando ha resurgido Bolton, a quien el presidente Trump calificó correctamente de ser un guerrerista, que nos llevaba a una tercera guerra mundial o a la cuarta guerra mundial. Pero hay otras personas en el gobierno que hacen declaraciones que son paralelas a lo que Bolton está diciendo y haciendo. Se debe limpiar esto. Y un potencial para hacer esto, para que la gente le ponga atención al artículo que escribió el presidente ruso Putin sobre el 75 aniversario de la Gran Victoria. Helga, ¿cuál es tu análisis de lo que dijo Putin y la importancia de este artículo? Bueno, yo creo que es un flanco muy interesante, porque obviamente la situación estratégica actual es una de enfrentamiento, una de satanizar a Rusia y a China. Así que lo que Putin ha hecho, él ha escrito más bien un artículo largo con muchos detalles históricos, haciendo referencia a documentos que existen en los archivos sobre la historia real de la Segunda Guerra Mundial, la prehistoria de los acontecimientos durante la guerra. Y él usa eso para básicamente exigir que todos los países deben abrir sus archivos, que se deben publicar todos los documentos históricos,
De hecho, no hay una buena razón para no hacerlo, porque después de todo, la guerra se acabó hace 75 años. Y él dice que debe haber un debate público sobre eso entre los historiadores, que realmente deben buscar la verdad, colaborando entre sí mismos para dar a conocer los hechos históricos. Y él dice, lo bueno es que la documentación histórica no la pueden refutar. Lo que él hace en ese artículo es muy increíble. No es increíble, pero básicamente confirma muchos de los artículos que mi finado esposo ha escrito, o yo misma, o otros de nuestros asociados han escrito a través del tiempo, porque confirma que las causas de la Primera Guerra Mundial realmente se encuentran en el Tratado de Versalles, que Putin dice esto creó las condiciones absolutamente injustas, porque fue un intento de simplemente saquear a la economía alemana hasta el punto que Alemania no podía mantener los pagos de las reparaciones. Fue un esfuerzo de los aliados de robar de la economía alemana, y esto favoreció el clima donde luego los elementos radicales, como el Partido Nacional Socialista, pudo de hecho manipular a la población prometiéndole que la liberaría de las órdenes de Versalles. Ahora, el otro punto tan interesante que él hace es que habían muchos miembros de la oligarquía, de la aristocracia, de las élites en muchos países, incluyendo especialmente en Gran Bretaña y en Estados Unidos, que financiaron el ascenso de Hitler. Eso es obviamente muy importante, porque si ven a lo que sucedió en el periodo de posguerra, que se educó de manera diferente a los alemanes, estaban los poderes de ocupación y habían todas esas oleadas de lo que yo llamaría el esfuerzo de mantener a Alemania sometida. Todo el propósito de la OTAN era decir, mantener a Alemania sometida, a los rusos afuera y a Estados Unidos dentro de la OTAN. Esta fue la frase famosa de uno de los primeros generales. Pero yo escribí un libro, o ayudé a que se elaborara un libro que se publicó en enero de 1984, que se llamó El libro de Hitler, en el que yo trabajé porque me era claro que nunca se liberaría a la población alemana. No habría un país soberano que pudiera pensar correctamente si no se dijera esta verdad sobre Hitler. Y en este libro hay muchos elementos y hay muchos otros a los que se refiere Putin. Es decir, que Hitler fue un proyecto internacional que se escogió. Estaba la llamada Revolución Conservadora, que fue la respuesta oligárquica en contra de las ideas tanto de la Revolución Francesa, pero especialmente la Revolución Americana. Habían 400 diferentes tendencias y ellos escogieron promover a la nacionalsocialista, sabiendo perfectamente que si Hitler llegara al poder, era solo cuestión de tiempo que hubiera una guerra entre Alemania y la Unión Soviética, y estas dos naciones se destruirían una a la otra. Y el resto de los países podrían recoger las piezas y el Imperio Británico sería el dominante, como siempre lo han sido en tales conflictos, a través de dividir y conquistar. Ahora, Putin también menciona en su artículo que las fronteras después de Versalles, y uno podría agregar del Tratado de Sykes-Picot y de Trianon, se hicieron de tal manera deliberadamente para crear tensiones territoriales que podrían ser detonadas en cualquier momento deseado en el futuro. Y ese ha sido el mapa del Medio Oriente, de los Balcanes, y naturalmente esto es también lo que contribuyó. Luego, yo creo que lo más importante que menciona, él contrarresta muy claramente estas varias declaraciones que fueron Estados Unidos y Gran Bretaña los que derrotaron a los nazis, o la coalición antinazi.
dejando por un lado el papel de la Unión Soviética, o incluso esta declaración tan increíble del Parlamento Europeo en septiembre pasado, que dice que fue el pacto de Hitler y Stalin lo que catalizó la Segunda Guerra Mundial, lo que obviamente está completamente equivocado. Así que lo que Putin hace, y esto es algo muy fascinante, él dice que no fueron los acuerdos Ribbentrop-Molotov, sino que fue el acuerdo de Múnich, o como se le conoció en Rusia, porque es ahí, y esto es lo que los políticos del Occidente no quieren que se les recuerde, que hubo todos los acuerdos, el apaciguamiento de Hitler e incluso la repartición de lo que se saqueara se organizó de antemano. Y esto es lo que llevó a que se arrojara Checoslovaquia a los lobos. Y los franceses y los británicos, que supuestamente eran los mejores aliados de Checoslovaquia, no hicieron nada absolutamente. Y eso es lo que realmente condujo a la Segunda Guerra Mundial más tarde. Así que esto es, yo creo, muy importante porque muestra los paralelos a hoy día. Y luego Putin hace un punto muy importante. Él termina toda la cuestión diciendo que lo que realmente fue la causa es que los gobiernos jugaron sus juegos egoístas geopolíticos. Trataron de hacerle trampa uno al otro. Y el gran fracaso fue no crear un acuerdo de seguridad internacional que hubiera resuelto los problemas de todos. Y luego él dice, obviamente, es por eso que estamos pidiendo que haya una cumbre de los 5 países que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para encontrar soluciones tanto para la paz internacional, pero también para abordar la crisis económica mundial después de la pandemia del coronavirus. Así que este artículo yo creo que es muy importante y solo le urgiría a la gente que lo lea. Los círculos del gobierno ruso han pedido que haya un debate internacional. El embajador ruso a Estados Unidos, Anatoly Antonov, mandó este artículo al Departamento de Estado, a las ONGs, a las embajadas, pidiendo que se haga ese debate. Y yo ya empecé mi parte en esto, escribiendo una respuesta inicial a este artículo, que también les pido que lean, porque yo creo que tal debate sobre lo que causó la Segunda Guerra Mundial podría ser el flanco más inteligente para recordarle a la gente que las guerras mundiales son un espectáculo horrendo para todos y nadie puede ganar. Así que creo que este es un flanco brillante de Putin para intervenir en la situación actual, actualizando el pasado. Yo creo que publicarlo ahora fue perfecto, dado las crisis que estamos discutiendo, y también antes de la conferencia que el Instituto Schiller llevará a cabo este sábado. Ustedes pueden registrarse a la conferencia en la página del Instituto Schiller, este sábado 27 de junio a las 10 de la mañana, hora del este. Helga, creo que será muy útil si la gente lee el artículo de Putin antes de que se conecten a la conferencia el sábado. Sí, yo también le urgiría a la gente, si tiene algo de tiempo, que mire el desfile militar que tomó lugar ayer en la Plaza Roja, que fue para celebrar el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Yo estoy segura que muchos rusos, probablemente la mayoría de ellos, leyeron el artículo de Putin antes, porque fue presentado con todo bombo y platillo, y le han dado mucha importancia a él. Así que cuando tienen en mente que el pueblo ruso, para quienes el 9 de mayo es el día más importante del año, porque ellos perdieron 27 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, y eso está en su memoria. El pueblo soviético hizo un esfuerzo heroico para derrotar a los nazis. 80% de la maquinaria de guerra de los nazis se utilizó en la Unión Soviética. Franklin D. Roosevelt dijo en 1942
que fue el pueblo soviético solo quien derrotó a la maquinaria nazi. Y él reconoció eso. Así que si mantienen esto en mente y ven el desfile militar, es muy importante que sea una realidad para ustedes. Porque por un lado, yo creo que Rusia no es una amenaza en lo absoluto. Por otro lado, lo que se ve es una total determinación de que no habrá una manera de derrotar al pueblo de Rusia. Y yo creo que esto también es un mensaje importante. Y luego ven este equipo militar y la gente realmente debe pensar que jugar con la idea de ganar una guerra bajo las circunstancias actuales es algo que debe rechazarse totalmente. Así que creo que la mejor lección a corto plazo es que antes de que vengan a nuestra conferencia, lean el artículo de Putin y también vean por lo menos parte de este desfile militar, porque les da un sentido diferente de la realidad de lo que normalmente recibirían si solo miran a los principales medios de comunicación. Y es importante que la gente regrese a la realidad en un mundo que se encuentra en su periodo más peligroso. Así que debemos concentrarnos en lo que es importante para toda la humanidad. Lo primero es la paz y lo segundo es reactivar a la economía. Y luego encontrar un nuevo sistema de las relaciones internacionales donde todo el mundo puede progresar de manera pacífica y mirar hacia el futuro. Nos vemos el próximo sábado. Y Helga, gracias. Te veré la próxima semana. Hasta la próxima semana.